de poder ampliar un poco los conocimientos de todos los profesionales de Corrientes, y bueno, quedó abierta esa posibilidad. Después no se terminó materializando, pero ahora, impulsado por la Secretaría de Educación de la Municipalidad, estaba la posibilidad de poder dar una charla en el marco de la 7ª Feria del Libro. Así que bueno, lo han organizado un poco entre la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, y también nos ha hecho de puente Maximiliano Fernández, que es el director del Colegio Cini. Así que bueno, nos hemos podido contactar y bueno, vamos a estar participando de dos conferencias. Una va a ser el día viernes y otra va a ser el día sábado. La del día viernes va a estar dirigida a todo el público. Toda persona que les interese las investigaciones criminales va a tener la posibilidad de poder acceder a un conocimiento que muchas veces está muy cerrado para las carreras como criminología y criminalística y algo de derecho penal. Eso va a ser el viernes entre las 18 horas y las 20. Sí. Vamos a ver cómo nos acomodamos con los tiempos, porque bueno, son temas muy interesantes donde la gente muchas veces quiere tener un poco más de espacio. Y después el día sábado, a las 10 de la mañana, vamos a hacer una charla un poco más específica, pero también pueden participar los que quieran, pero va a estar dirigida a aquellos profesionales de la comunicación como vos, que quieran meterse un poco más en detalle en cómo es el periodismo que trabaja la faceta de los casos criminales, donde hay que combinar el derecho penal, el derecho procesal, algo de criminología y algo de criminalística. A ver, decía, la segunda es el sábado por la mañana, digamos, que está dirigida por, digamos, en general, pero más específicamente a los periodistas, como bien recuerdo, ¿no? Todo lo que hablamos en aquel momento, y siempre te agradezco, y lo hago al aire, ¿no? Ignacio, que la gentileza que tuviste, la amabilidad, y eso habla también de tu humildad, nos diste bastante información, que la usamos y mucho, ¿no? Y fíjate todo lo que pasó con el caso Noam. Prácticamente me volví un experto tanto en definiciones desde el punto de vista legal, como así también en la cuestión de la investigación de criminología, ¿no? Desde ya yo trato siempre de tener una función docente. De hecho, yo soy profesor en varias universidades aquí en Buenos Aires, en carreras de grado y de posgrado. A mí me gusta enseñar, y además, bueno, es muy importante que los periodistas o los comunicadores sociales, que ocupamos un puesto muy significativo en la sociedad y además que proyectamos nuestro trabajo a miles de personas, que nosotros mismos estemos preparados en cuanto a lo conceptual y en cuanto a los conocimientos, de poder manejar esa información sensible, y por otro lado tener un manejo de la terminología que es muy importante, porque el hecho que un periodista o un comunicador tenga un acceso directo en cuanto a su conocimiento y su preparación académica de determinada terminología, es mucho más fácil el acceso a las fuentes de información, como puede ser un fiscal, como puede ser un juez, un camarista, un perito, un policía de una división especializada. Y bueno, eso luego se vuelca en el trabajo diario y se proyecta hacia la gente, ¿no? Porque ese en última instancia es nuestro objetivo. Por eso a esta charla a mí me gustaría que fuera toda la gente que quiera, de Goya y de los alrededores, porque yo he adaptado la charla para que aquella persona que le gusta mirar las películas, las series, o ha leído los libros de investigaciones, de los detectives, las novelas, y que nunca tuvo la posibilidad de estar en el banco de una universidad, bueno, en esta charla van a tener la oportunidad de no solamente de acceder a un conocimiento que es bastante cerrado,
y además vamos a poder interactuar, vamos a poder conversar, no hay ningún tipo de problema. Y si se termina la charla en la Feria del Libro por una cuestión de tiempo de los organizadores, seguimos charlando afuera, no hay problema. No, y seguimos, vos sabés que ahí vamos y tomamos algo, comemos algo, Nacho, así que no hay problema. A ver, lo importante, y lo que vos bien remarcabas, ¿no?, con tantos casos paradigmáticos que hay en Argentina, es cómo comienza, o sea, la criminología, ¿no?, que es el estudio justamente, tiene toda una metodología que por ahí se desconoce y que es muy importante para la resolución de los casos. Y por eso está bueno lo que comentás en las películas y demás. Sí, yo voy a llevar, la charla está preparada para explicar técnicamente la investigación. Y te voy a adelantar algo, sos el primero que me llama. ¿Cuál es mi análisis del caso? Perdón, tengo preparada una presentación. Vamos a ver cómo se van dando los tiempos y después veremos si el caso Loan lo voy a mostrar en la charla del viernes o lo voy a mostrar en la charla del sábado. Vamos a ver cómo se adaptan los tiempos. Pero bueno, yo tengo mi propia interpretación del caso Loan, que de hecho, bueno, tomé una decisión profesional en su momento que no fue fácil, pero estaba absolutamente convencido de lo que estaba haciendo. Yo trabajé 15 días, tuve comunicación con todos, con el fiscal, con la jueza, con la policía, con todos los que investigaban, y cuando me di cuenta que el caso Loan, según mi conocimiento técnico, estaba trabado y no se iba a destrabar más, y se iba a transformar en un show y en una especie de novela interminable, decidí por decisión propia volver a Buenos Aires porque no quería participar del show, por lo menos no es mi estilo. ¿Vos sabés? Así que me volví muy convencido desde el punto de vista profesional del trabajo que yo había hecho. Qué bueno que lo comentes esto, Nacho, ¿no? ¿Por qué vos, los motivos de tu regreso? Porque obviamente se te extrañó mucho en Goya, creo que te llevaste medio Goya, ¿no? En ese aspecto. Pero la cuestión del caso Loan, un año, ¿no? Seguramente vamos a tener tiempo de hablar. Pero bueno, vos te fuiste y quedaron algunos acá, viste que yo por algún momento te intenté reemplazarte en algún canal. No, yo ya te digo, yo en eso soy muy concreto. Me di cuenta en un momento que la situación no se iba a resolver, y que iban a empezar a pasar cosas que a mí no me gustan. No me gusta el manoseo, no me gusta la mentira, no me gusta el show. Y consideré que era el momento de dar un paso profesional al costado. A mí no me interesaba tener 700.000 seguidores en mis redes sociales, ni salir todo el día en la televisión, ni participar de ningún show, porque yo estaba convencido que el caso se iba a transformar en una telenovela, y el caso se convirtió en una telenovela. No, desde el punto de vista mediático. Después el terreno judicial y policial va por otro terreno, y seguramente el fiscal y la jueza Oser Penso han hecho su trabajo y han cerrado su investigación, y eso va a quedar expuesto en el juicio. En el juicio se va a ver realmente cómo fue la investigación y cuáles son las conclusiones que sacaron los investigadores, y habrá un tribunal que tendrá que tomar la decisión final. Yo te comento... Pero bueno, son como dos carriles distintos. Lo que pasó en los medios a lo que pasó judicial y policialmente son dos cosas totalmente distintas. Yo te comento algo, Ignacio. Digamos, la investigación se cerró en cuanto a los primeros 7 imputados, pero la misma continúa, la causa sigue abierta y el Comando Unificado del Conjunto sigue trabajando todavía en el caso, ¿no? Sí, lo que pasa que, ya te digo, lo hemos hablado personalmente en más de una oportunidad. Un caso de estas características, cuando vos lo tenés mal calibrado desde el inicio, es muy difícil luego ponerle el timón como corresponde y poder llegar a un buen puerto. Es decir, yo te diría que cuando ya la justicia federal quiso tomar el caso, ya era tarde. Ya era tarde, porque hay cuestiones que son muy específicas de las investigaciones y de las pericias que se deben resolver en un primer momento. Y bueno, eso no pasó. No. Yo creo que en un primer momento no se tomaron buenas decisiones,
luego el fiscal Barri trató de corregir un poco la situación y luego la causa pasó a la justicia federal, pero hay determinadas cosas que hay que hacerlas en un primer momento. Esto te digo, ha pasado en Goya como ha pasado en otros casos, te podría decir el caso Belsunce, el caso Nora Dalmazo, el caso Herrera en Tierra del Fuego, y te podría decir un montón de casos más donde, bueno, en los primeros momentos no se tomaron buenas decisiones, no se hizo lo que se tenía que hacer y después todo se complica. Yo recuerdo que él nombraba distintos casos que seguramente van a ser parte de tu ponencia, ¿no? El caso de Nora Dalmazo, que después de tanto tiempo, de alguna manera, inclusive hay una serie que se ha hecho en Netflix hace poquito, otra persona aparentemente sería el autor del hecho. Yo recuerdo que vos hablabas de este tema, ¿no? Sí, totalmente. Vos fíjate que el caso de Nora Dalmazo se cometió un error garrafal, que fue querer acusar a toda la familia del marido, tanto al marido, al suegro y al hijo, porque aparecía el ADN de ellos en la habitación donde Nora Dalmazo había sido asesinada. Y sí, lógicamente, desde el punto de vista pericial, el ADN de las personas que conviven en la casa iban a estar presentes. Es decir, si yo quiero hacer una mala investigación y meter preso a un tipo ahora en el invierno, voy a la casa y voy a verificar la estufa, y adentro de la estufa, en la rejilla de la estufa, voy a encontrar el ADN de toda la gente que va a la casa de visita. Si quiero entrar a meter gente presa, tengo que entretenerme con la estufa. Qué buen dato. ¿Me entendés? Entonces, se requieren investigaciones mucho más profundas y mucho más coherentes, desde lo técnico experimental a lo técnico intelectual. Del caso de Nora Dalmazo, lo primero que te tenías que preguntar es quién eran las personas que tenían intimidad, quiénes conocían la intimidad de la casa, quiénes conocían la rutina de la casa y quiénes podían tener conocimiento de los accesos. Y si vos tenés un grupo de personas que están haciendo arreglos en la casa y que están trabajando todos los días, esa gente sabe cuáles son las puertas, cuáles son las ventanas, qué hacen los integrantes de la familia, cuáles son los horarios, es decir, conoce absolutamente todo. Bueno, esos son los sospechosos número uno. Lógicamente que las investigaciones criminales empiezan por el círculo primario, la familia, pero el círculo secundario están los empleados que están trabajando todo el día dentro de la casa y conocen todo. Es lógico eso. Y te pregunto, Nacho, ¿y por qué suceden estas cosas que, porque no se investiga bien o sea, ¿qué lleva a que pase tanto tiempo para que finalmente se den cuenta de esta situación? No, los factores son muy disímiles, es decir, depende de las investigaciones. Muchas veces tiene que ver con soberbia del propio investigador, del propio juez o del propio fiscal, que cree que se la sabe todo y no se la sabe. Muchas veces tiene que ver con falta de investigadores preparados en la materia, muchas veces tiene que ver con la falta de recursos, otras veces tiene que ver con la nueva experiencia. Es decir, Goya no estaba quizás preparado, o el 9 de julio no estaba preparado para afrontar una investigación de las características del caso Loan. Yo te lo dije muchas veces, para mí el caso Loan es un caso de pedofilia, por un grupo de pedófilos interesados en abusar sexualmente al niño, y lógicamente realizan toda una maniobra para raptar al nene, para trasladarlo, para llevárselo a otro lugar, que eso podría encuadrar dentro de lo que es una maniobra de trata, pero no deja de ser un delito de índole sexual. Es decir, yo te lo dije muchas veces, a mí el caso Loan, yo le veía muchos puntos de contacto con el caso de Ramoncito González ahí en Corrientes, y le veía que yo lo cubría ese caso, le veía casos también, puntos de contacto con el caso de Mario Salto en Santiago Ortega. Si yo le veía muchas cosas parecidas. Y bueno, obviamente, pero bueno, eso se tendría que haber interpretado desde un primer momento. Yo recuerdo que vos siempre hacías hincapié, sobre todo en la psiquis, digamos, de dos de las personas, ¿no?, que están imputadas, que tenían tendencia justamente a ello, ¿no? Sí, totalmente. El gran error
fue no haber cerrado el campo. No tendría que haber salido ninguna persona, ningún vehículo, se tendrían que haber secuestrado automáticamente todos los vehículos, todos los dispositivos tecnológicos, se tendría que haber cerrado el campo totalmente, haberlos indagado a todos, haberlos perfilado, cuáles eran los hilos conductores, qué tipo de perfilación tenía cada uno. Ahí tenía gente muy pesada en cuanto al peso específico que tenían en la zona. Uno era el Marino Pérez, sí. Es un tipo que estaba preparado de inteligencia y contrainteligencia. Yo acá en Buenos Aires busqué todos los antecedentes de él, sí. Era un tipo muy preparado. Caixiaba es una mujer muy vinculada a la política, que conocía absolutamente todos los manejos de la zona rural, y además estaba muy manipulada por Pérez. Tenías a Maciel, el comisario, que tenía actitudes raras, como por ejemplo decir que sacaba fotografías en la puerta de la escuela por una cuestión de seguridad a los chicos. Es decir, hay que ser un poco infantil, sí, para creer en ese tipo de argumentos, ¿me entendés? No. Y Antonio Benito, todos los otros personajes que son fáciles de manejar. Laudelina es muy fácil de manejar, sí, Benítez es muy fácil de manejar, Misapi y Ramírez a mí me siguen generando dudas, no los encuentro en el rompecabezas, pero evidentemente la justicia cree que todos estuvieron puestos de acuerdo para desarrollar este plan criminal, y estoy convencido de que hay gente que está involucrada en la maniobra, que nunca fue detenida, pero que ejerce mucha presión desde afuera, y que por lo tanto el pacto de silencio se sostiene. Aprovechando esto, vos viste la teoría, ¿no? Obviamente el caso con la que cual se ha elevado al juicio a los siete imputados, primer imputado, tiene que relación con esto, ¿no? Que los 7 se pusieron de acuerdo previamente para llevar a cabo este hecho. ¿Vos considerás que esto pudo haber sucedido, o algunos son inocentes? Mira, eso... Mira, yo te voy a dar mi opinión general. Están siendo a juicio por sustracción de menor, sí, que es un delito que no es trata de personas, sí, y tampoco tiene que ver con una situación de maniobras de pedofilia. Tiene que ver con la sustracción de un menor, haber sacado a un menor de 10 años del control de sus padres, sí, y que está castigado por el Código Penal, sí, por haberlo raptado. Que no es el delito que todo el mundo se imagina. Si toda esta gente, en el caso de ser condenados, no van a ir condenados en prisión perpetua. La gente lo tiene que saber, hay que serlo totalmente sincero. Recordamos, de 6 a 15 años, ¿no? De 6 a 15 años. No es un delito que tenga penas más altas, sí, y no es un delito que vaya, por ejemplo, a tener prisión perpetua. La gente se tiene que olvidar de eso. Sí. Eso como primer punto. Sí. Como segundo punto, y a mí sí eso me preocupa, toda la prueba que hay es una prueba indiciaria. Es una prueba indiciaria. Sí, no es una prueba contundente, es una prueba indiciaria, interpretativa. Vamos a ver qué interpretan los jueces del tribunal. Porque es decir, los jueces pueden tener una interpretación absolutamente distinta a la que ha tenido el fiscal instructor y la jueza instructora. Vos sabés que eso es importante, y ahí entramos a la terminología que vos con esto que te quiero decir, Rafa, con esto que te quiero decir, sí, que a mí me extrañaría, por ejemplo, sí, que los dejen libre por falta de mérito. No me extrañaría para nada. No te extrañaría. Para condenar a una persona tiene que haber una cosa probada en un 100%, lo sabe cualquier estudiante de abogacía. Es decir, vos para meter preso a alguien, yo ayer le hice una entrevista a un juez muy importante aquí en Buenos Aires, sí, y estuvimos hablando justamente de eso. Yo le preguntaba, doctor, ¿cómo toma decisiones usted cuando condena? Sí. Y me dijo, yo tengo que estar absolutamente convencido, tengo que tener la prueba absoluta para meter a un tipo preso, si no lo tengo que dejar libre ante la menor duda. La pregunta que yo te hago a vos, con toda la cobertura que hiciste vos muy bien, con todos los colegas de Corrientes, siguiendo día a día, hora a hora el caso Lohan, ¿a vos te parece que la prueba es totalmente cerrada, totalmente contundente? No, absolutamente no es contundente para nada. El dicho, ¿no? Mejor dicho, una máxima del derecho, el dudo pro reo, ¿no? Es la duda, como decía. Eso te digo. Exactamente. Y eso no significa hablar mal del fiscal, ni hablar mal de la jueza Posatenso.
no es hablar mal de ellos, es decir que la prueba no es una prueba contundente. Son pruebas como, por ejemplo, la detección de los perros adentro de los vehículos de Pérez y Callaba, sí, los teléfonos celulares en la zona, la actitud del comisario Maciel, las mentiras de Laudelina, el botín puesto en el medio del barro, la aparición de esos 10 impresentables que decían que eran investigadores de la Fundación Dupuy. Es decir, la maniobra que hicieron con Laudelina en Corrientes Capital, llevándola a declarar, un abogado medio extraño vinculado al poder político, etcétera, etcétera. Todo eso son maniobras para transformar a la causa en una carrera de obstáculos. Pero si yo te digo, vos tenés una prueba científica o vos tenés una prueba contundente, mirá, yo no la veo. Por supuesto, esto queda evaluación de los jueces del tribunal. Por ahí lo que yo veo blanco, los jueces lo ven negro. Pero yo sinceramente no veo una prueba contundente, y eso me preocupa porque al no ver prueba contundente juega a favor de los imputados. ¿Vos sabés que juega a favor de los imputados? Yo creo que los abogados defensores, de los cuales he tratado a muchos ahí en Corrientes, sí, los abogados defensores lo saben. Saben que cuando llegue la instancia de juicio, con el silencio de los imputados, y después las cosas hay que demostrarlas en un juicio. Vos sabés que cuando se cumplió un año, obviamente varias personas me han consultado en relación al caso, y yo dije una frase que yo lamentaba, o sea, no la quería decir, pero bueno, creo que un año después hay más dudas que certezas en relación al caso, ¿no? Porque me parece que no, como vos decís, no hay algo contundente, no hay un hilo conductor que cierre todo, siempre le falta algo. Mirá que hablé con todos los investigadores también en los últimos tiempos, y siempre algo falta, algo no termina de cerrar, y sí, van a ir también a juicio, como vos bien decís. También un poco la presión mediática me parece que juega un papel importante, y cuando se dice, ¿y por qué el silencio, no? ¿Por qué un pacto de silencio? Y quizás porque más allá de estar este tiempo, digamos, detenido, saben que las pruebas son prácticamente, hay algunos que no se entienden ni por qué están detenidos directamente, ¿no? Mira, yo el pacto de silencio lo puedo interpretar de distintas maneras. El pacto de silencio lo puedo interpretar porque evidentemente están muy comprometidos, sí, muy comprometidos, y hasta tienen miedo, sí, porque hay alguien que no está detenido y está afuera, sí, pero se está presionando, sí, cosa que yo estoy seguro. Sí. La otra posibilidad es que no quieran hablar por una cuestión estratégica, que luego se va a ver en el juicio, y la otra posibilidad es que sepan que no hay prueba contundente y es preferible no decir nada para que la cosa quede ahí. El tema, lo que yo te digo es, la sociedad, tanto de Goya como la provincia de Corrientes o a nivel nacional, la gente está preparada para saber que puede ser un juicio que por ahí no sale como uno imagina. No, me imagino, mira, yo creo que a la hora del juicio esto va a volver a tener una trascendencia mediática importante, ¿no? Y va a ser un juicio también, un mega juicio por la cantidad de personas, la cantidad de testigos y demás, y como vos bien decís, ¿no? Todos esperan, todos ya hay digamos, una condena mediática o la opinión pública, y yo creo que contrasta de alguna manera con los elementos que hay en la causa, que son pocos o nada. Como vos bien dijiste, y ahí vamos a la parte de criminología, ¿no? La diferencia entre indicios, prueba y demás, ¿no? Que son distintas circunstancias. Sí, mira, bueno, es una de las cosas que vamos a explicar en la charla, en la feria del libro, que yo lo voy a hacer un poco a propósito. Hay una gran diferencia entre los que son indicios, los que son evidencias y los que son pruebas jurídicas. Sí. Es decir, son cosas totalmente distintas. No sé, como si yo entro a tu casa y encuentro una mancha en el piso. Sí. Esa mancha es un indicio. Un indicio, sí. Ahora, para que yo pueda evaluarlo, lo tengo que levantar del lugar, darle una evidencia, sí, porque por ejemplo puede ser, tengo que comprobar si es una mancha de sangre, si es una mancha de pintura, si es una mancha de agua, si es algún tipo de sustancia tóxica. Entonces lo que yo observo como indicio, cuando lo levanto,
y lo llevo al laboratorio y lo paso por la fase preanalítica, analítica y posanalítica, eso se transforma en una evidencia. Sí. Va a haber un resultado de laboratorio que tiene que tener, por supuesto, una cadena de custodia. Sí. Y después se le pasa el informe pericial a las autoridades, y las autoridades, sobre todo el juez, es el que define si se transforma en prueba jurídica o no. Entiendo. Y muchas veces hasta hay diferencias entre el criterio del fiscal y del juez. Son situaciones bastante complejas, por eso este tipo de charlas, más allá de focalizarlas o no en el caso Loan, yo creo que es muy importante para que la gente, para que los periodistas, para cualquier persona que quiera acceder al conocimiento, se siente y vea desde el punto de vista técnico cómo son las cosas. Por eso a mí me encantaría, no sé cómo será la rutina de las ferias del libro, pero creo que el viernes, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, es un lindo horario, sí, donde bueno, sería hermoso poder ver una charla a salón lleno, sí, porque eso demostraría que la gente común necesita acceder al conocimiento y poder tener algunas respuestas que quizás en este momento, escuchando la nota, no las tiene. Nacho, excelente, ¿no? Todo lo que nos comentaste, y la verdad que dejaste de algún modo, con todo lo que dijiste, hay una expectativa. Yo creo que los que lo están escuchando van a ir y van a llenar el salón ahí de la 7ª edición de la Feria del Libro, y sobre todo porque el caso Loan ha marcado un antes y un después, no solamente en Goya, sino en la provincia de Corrientes, y de golpe todos se volvieron investigadores, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, está bueno que, digamos, yo, a mi parecer, el mejor periodista en materia de criminología y demás, los policiales, sos vos. Te lo digo, te lo he dicho acá inclusive, aparte con la humildad que tenés y vos querés que los demás también adquieran el conocimiento, así que me parece muy, pero muy valioso. Te hago una de las últimas, ¿no? Hay una máxima también, ¿no? Que a medida que transcurre el tiempo también se pierde la verdad, ¿no? O sea, digamos, ¿vos creés que en algún momento, no sé, por ahí te digo, hablo de futurología, se va a poder saber algo del caso Loan? Mirá, es muy difícil, Rafael, es muy difícil, porque el tiempo que pasa es la verdad que use. Eso es un axioma de Edmund Lockhart, creador de la criminalística moderna, y es una gran verdad. Y mirá, te podría trazar un paralelo entre lo que pasó con Loan y lo que pasó con Nisman, con la diferencia que con Nisman hubo una actitud totalmente adrede de generar todo un enchastre de la escena del crimen para que no se pudiera llegar nunca a la verdad. Entonces, el principio, que esa es otra de las cosas que vamos a enseñar en la charla, el principio básico de la criminalística tiene 6 principios básicos, sí, que son la preservación, la observación, el registro, la clasificación, la cadena de custodia y el levantamiento de la prueba. Pero el principio número 1 es la preservación. Si vos, por ejemplo, en una escena primaria de un hecho o de un crimen, de muerte o no, vos no preservás el lugar. Preservar significa no tocar nada, significa no sacar nada y significa no agregar nada. Si vos no cumplís con ese principio básico, después todo se complica. Y en el caso Loan, vos fijate cómo fue, sí, el primer momento de la investigación. Fue un grupo de personas corriendo uno atrás de otro, sí, para tratar de encontrarlo al chico, sí, pero no hubo alguien que ordenara la situación. Es decir, no hubo una autoridad, un jefe de una unidad de criminalística, un jefe de investigaciones que ordenara la situación. Ahora, si el caso de Loan, desde el primer momento, yo reconozco que por ahí el fiscal de Goya y la policía y todo lo demás no tenían los recursos para lo que yo voy a plantear. Yo ya sé que no estamos hablando de una localidad como si fuera la ciudad de Nueva York, donde inmediatamente interviene una fuerza de élite. Sí. Pero hay situaciones muy básicas que si vos no las aplicás desde el principio, después todo se complica. Entiendo. Todo se complica. Porque entonces,
A ver, hay que trabajar de otra manera. Nacho, yo recuerdo que cuando uno busca una persona, o inclusive en los manuales que vos me diste y demás, la forma en que se debe hacer, ¿no? Porque en lugar o sea, con la mejor buena voluntad de buscarlo, terminás entorpeciendo, digamos, el lugar del crimen, digamos, ¿no? Que es lo fundamental, que hay que preservarlo. Sí, no tengan la menor duda. Si vos, por ejemplo, estás buscando al niño en un territorio como el campo de la Abuela Catalina, y vos llevás, como se dice en criminalística, una manada de elefantes a pisar toda la escena por la desesperación de encontrarlo, sí, estás contaminando la escena primaria. Además, vos no podés, en una investigación de estas características, casarte con ninguna hipótesis. Entonces vos no podés decir, no, yo creo que se perdió y vamos a trabajar por la pérdida. No, lo que se hace es no descartar ninguna hipótesis, poner equipos independientes de investigación a trabajar distintas hipótesis. Por ejemplo, hay un grupo de investigación que busca posibles indicios de un delito sexual. Hay otro que investiga un posible caso de trata de personas. Hay otro grupo que investiga un posible accidente. Hay otro grupo que investiga un niño perdido. Entonces, vos tenés grupos independientes que no se contaminan entre sí, porque si no se genera una contaminación de la información, una competencia, etcétera. Entonces son grupos distintos que investigan y reportan a un comando unificado, y ese comando unificado va evaluando todo lo que se va consiguiendo y es el que toma las decisiones. Bueno, eso no se hizo en un principio, se habrá hecho después, pero en un principio no se hizo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son totalmente determinantes, son muy determinantes. ¿Y cómo? Te digo porque pasó con el caso de Guadalupe en San Luis, pasó con el caso de Kim en Córdoba, pasó con el caso de Logan en Corrientes, pasó con el caso de Sofía Herrera en Tierra del Fuego. No es que yo le estoy haciendo una crítica especial a la gente que investigó el caso Logan, no. Lo que te digo es que esto ya se ha dado todo el país, por lo tanto tiene que haber una reformulación de cómo se investigan los crímenes desde un principio, porque después, en los segundos capítulos de estas historias, cuando llegan los especialistas de verdad, ya es tarde. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿no habrá llegado el momento de preparar mejor a la gente que van a ser los primeros en llegar? Porque ya sabemos que en el segundo capítulo vienen los que saben, pero si los que saben vienen en el segundo capítulo y los que no saben se hicieron cargo del primero, ¿qué hacemos? Sí, cuando llega el segundo ya no tiene absolutamente ningún sentido. Prácticamente recordamos ese día y esa noche, todo el 9 de julio estuvo en la zona, así que absolutamente contaminada, como bien dijiste. Y vos dabas ahí un ejemplo del caso Nisman, que ahí se hizo, ahora ya con otro, se contaminó a propósito, podríamos determinar de algún modo, ¿no? Y esto es prácticamente imposible después de la resolución. Y es muy difícil, ahora se está trabajando en el tema de las comunicaciones, pero bueno, aunque hay algunas sospechas concretas, bueno, esas sospechas hay que confirmarlas. Es decir, yo he dado la charla del caso Nisman, eso es para hacer una charla a puertas cerradas y con un grupo reducido de gente, no por lo delicado del material no se puede mostrar al gran público. Yo ahí he hecho charlas cerradas en universidades o en grupos profesionales. Es un caso muy delicado el caso Nisman, pero está muy claro desde el punto de vista pericial, dejando de lado lo político, porque después lo político, con el caso Nisman, cada uno interpreta, le sopla el molino de su posición política, pero yo te hablo de lo estricto policial y pericial. No hay ningún tipo de duda de que hubo un homicidio agravado, no hay ningún tipo de duda, desde lo pericial, desde la técnica. A ver, un homicidio agravado. Políticamente vos podés pensar lo que vos quieras, yo respeto a todo el mundo. O sea, vos, tu teoría es el homicidio agravado, digamos, pero el suicidio bajo ningún punto de vista. No tengo la menor duda. Aparte, cuando fue lo de Nisman, yo lo dije en el primer momento, apenas pude mirar el material fotográfico y de video, por algunos parámetros periciales que había. Me acuerdo que fui y le dije a Nelson Castro, Nelson, a Nisman lo mataron. Nelson me dijo, ¿cómo? Sí, lo mataron, y se lo voy a demostrar.
y a partir de ahí, bueno, Nelson fue la única persona que me apoyó y lo sostuvimos desde un principio. Y el tiempo nos dio la razón. Después 34 peritos de la policía, de la gendarmería, de la justicia y peritos privados llegaron a la conclusión de que lo habían asesinado, que es lo que nosotros hicimos desde un principio. Y así como vos dijiste en el caso Nisman, obviamente uno de los casos más importantes de la historia policial argentina, también lo mismo recuerdo que me dijiste del caso de Nora Dalmazo y el tiempo te terminó dando la razón, porque recuerdo cuando vos dijiste, ¿sí? Tuvo que haber sido una persona que quizás tenía algún tipo de intimidad con ella que la terminó matando, ¿no? Sí, y de hecho la intimidad era que ella estaba en su casa, trabajaba en su casa y había una persona que estaba permanentemente en la casa haciendo tareas y que evidentemente era una persona que tenía algún tipo de perfilación de abusador sexual y al ver a esa mujer que evidentemente le llamó la atención, buscó la oportunidad para atacarla sabiendo que la rutina de la familia era que el hijo estaba en Córdoba capital, que el marido tenía que ir a jugar un torneo de golf a Punta del Este, que la mujer tenía como uso y costumbre de salir a cenar y a tomar algo con las amigas, que volvía por la noche, que estaba sola. Es decir, una mente criminal piensa y evalúa ese tipo de situación y en algún momento pasa la acción. Es decir, es bastante primario. Me acuerdo cuando el doctor Raúl Torre, que fue uno de mis profesores en la universidad, primero fue uno de los primeros que lo planteó con el doctor Osvaldo Raffo, que dijeron que el tema de María Marta García del Sulce había que pensar en un criminal que tuviera algún tipo de modus operandi dentro del country y que ellos creían que el asesino era Pachelo, que era una persona que tenía dominio de la escena, y que robaba casas y que tenía un problema personal con María Marta por algunas discusiones que habían tenido y que tranquilamente podía ser el asesino. Y bueno, la justicia terminó dándole la razón, diciendo que Pachelo, en uno de esos robos que hacía las casas del country, se encontró robando dentro de la casa de María Marta y como ella se resistió, la mató. A veces las cosas son más simples de lo que parecen, ¿no? Exactamente. Mira, me sacaste la palabra de la boca. Vos sabés que una de las cosas que siempre se repiten en las carreras de criminalística, Daniel Salcedo, también uno de mis profesores y ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, siempre decía, los casos criminales muchas veces son más sencillos de lo que uno piensa. Hay que seguir el sentido común y hay que seguir las motivaciones más básicas del ser humano, que son en última instancia los 7 pecados capitales, porque si vos te pones a ver por qué se producen los crímenes, la mayoría de los crímenes se producen impulsados por las motivaciones más básicas del ser humano, por la envidia, por los celos, por el dinero, por el poder, por situaciones que tienen que ver con los sentimientos más profundos, va por ese lado, por lo sexual. Si te pones a pensar, la mayoría de los crímenes van motivados por las mismas cosas. Sí, la verdad que sí, ¿no? Por eso en el caso de Loan, yo recuerdo que vos decías que quizás esto es más simple de lo que uno se imagina, por eso te quería llevar a ese punto. Vos, con respecto al accidente, la hipótesis no la considerás. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Yo creo que había un grupo de personas que evidentemente tenía motivaciones del tipo sexual, y que el objetivo fue apropiarse de un niño para satisfacer sus deseos sexuales, vinculados a la pedofilia sin duda, y bueno, lo sacaron al nene del control del padre, y cuando vieron que la situación se desbordó, automáticamente creo que al nene lo descartaron. No sería realmente una gran sorpresa, que el niño un día aparezca como víctima de una red de trata de personas. La verdad, yo lo veo muy difícil. Yo veo más una situación de un crimen, es decir, de un objetivo que es el abuso sexual, y al haberse frustrado esa posibilidad y al verse acorralados por la situación,
lo primero que hace cualquier criminal es sacarse de encima el elemento que lo compromete, y lamentablemente en este caso el elemento que los comprometía era el cuerpo de un niño. No pienso en una situación criminal que haya superado las 24 horas. Fue todo bastante rápido, fue todo desarrollado entre esa tarde y esa noche y parte de la madrugada. Por eso no hay una acción criminal que supere ese rango de tiempo. Por eso es que se utilizaron dos vehículos, ¿no? Da positivo en dos vehículos. Quizás en uno lo sacaron y en el otro lo descartaron, lamentablemente, ¿no? Sí, y además cuando yo fui a Goya y a la zona y estuve recorriendo, es tan amplia la zona rural, está tan accidentado el terreno, es decir, es muy fácil poder salirse de la zona y hacer un descarte en cualquier lugar. En cualquier lugar. Tenés mucho pantano, mucha laguna, mucho campo, río, tenés un terreno muy fácil para cualquier tipo de elemento. Hasta te diría, está la posibilidad, teniendo en cuenta la gran cantidad de establecimientos agropecuarios que hay, que por ejemplo poder enterrar un cuerpo adentro de un galpón, por ejemplo, de un establecimiento agropecuario, un galpón que funcione como depósito, que siempre está lleno de cajas, de agroquímicos y de distintos elementos. Vos enterrás un cuerpo dentro de un galpón de esas características, y ese lugar generalmente es como depósito y está siempre cerrado, no lo vas a descubrir nunca. Entiendo. Y fíjate lo que pasó acá en Buenos Aires en la casa que alquilaba Cerati. Ahí también hubo un crimen, hubo un cuerpo descartado y enterrado, y mira, lo vinieron a descubrir ahora por casualidad porque vendieron la propiedad y están por hacer un edificio. Fíjate, sí, cómo se dan las cosas, ¿no? Sí, la verdad es que... Sí. ¿Vos crees que, te hago una última, el crimen perfecto existe o no? No, mira, un día me lo preguntó Mirta Legrand, y le dije, no, Mirta, no, el crimen perfecto no existe, lo que existe son las malas investigaciones. Ese es el punto central. Y a los hechos me remito. Si vos te fijás en la historia de las investigaciones argentinas, muchas cosas se han investigado mal y no se han resuelto por malas investigaciones, por fallas tremendas, o se han descubierto después de muchísimos años por cosas básicas. No sé, yo siempre en la facultad les cuento a los chicos el caso de Natalia Fraticelli, la hija del juez. Sí. En ese caso, la nena tuvo una sobredosis de fármacos, de un blister que tomaba la abuela, se había colocado una bolsa en la cabeza como si fuera una asfixia, y ella tenía convulsiones, por lo tanto la medicación exacerbó las convulsiones. Pero bueno, lo que generó todo un problema para la investigación es que el médico que revisó el cuerpo en la morgue, en un error que realmente no tiene mucha explicación, algunos dicen que el médico ese tenía problemas de alcoholismo, etcétera, rompió el hueso hioides del cuello, que es lo que muchas veces encontrás cuando hay estrangulamientos o ahorcamientos, y bueno, el médico no lo informó, y bueno, lo primero que pensaron es, bueno, alguien la tomó con una soga, hizo un estrangulamiento a lazo o un estrangulamiento manual, y eso generó un gran problema en la investigación. Metieron preso a la madre, metieron preso al juez, el juez perdió el cargo, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de pasar por todas las instancias judiciales de Santa Fe, después de muchísimos años resolvió que la nena se había suicidado. Terrible. Sí, yo recuerdo que realmente terrible, y todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que pasó fue fragilizar, y recuerdo Y te hago la última, aprovechando tu generosidad, Nacho, y el caso Liam, que es como que en un momento se habló y después se quedó ahí. ¿Cuál? El caso Liam, en Córdoba. El caso del niño en Córdoba, bueno, mira, el caso de Kian es un caso distinto, porque ahí yo lo que veo es más una situación de un abuso sexual del tipo intracomunidad. Es diferente ese caso, porque vos calculás que ahí puede haber cometido un ataque, en ese caso, una persona de la comunidad, alguien que o vivía ahí en la ladrillera, sí, o alguien que iba muy habitualmente y sabía perfectamente que los sábados a la tarde todo el mundo dormía la siesta y que los chicos andaban ahí revoloteando. Esa persona lo captó, sí, al nene, y bueno,
rápidamente lo sacó del lugar. Y lo sacó. Alguno dice que lo pudieron haber descartado también, o lo sacó, o lo pudieron haber descartado en los hornos que hay ahí también, ¿no? Sí, lo que pasa es que en los hornos es muy difícil, porque vos bueno, esa es otra de las cosas que vamos a hablar en la charla, vos para descartar totalmente un cuerpo necesitas fuego continuo, a más de 1200 grados centígrados, que lo único que permite eso es un horno de un crematorio, y asimismo el cuerpo se vuelve polvo, pero tenés que triturar las muelas y los dientes, porque a pesar de la temperatura no desaparecen las muelas y los dientes, y un horno de barro o un horno de esas características no tiene la temperatura suficiente para generar eso que genera un incinerador de un crematorio, así que descartarlo totalmente eso. Bueno, Nacho, recontra agradecemos aquí en la 102.5 FM Rock and Pop de Goya. Hablamos de todo, ¿no? La verdad que valió la pena. Yo creo que la gente que nos está escuchando del otro lado va a estar sin falta el día viernes, recordamos, de la hora 18, ¿no? 18 horas. Sí. En la Feria del Libro, las 20, de 18 a 20, quizás se extienda un poquito más porque esto da para... Es muy interesante, ¿no? Y todos tienen un detective adentro, de algún modo, como vos comentás, y el día sábado, por su parte, es ya más dirigida, digamos, la charla hacia los profesionales, digamos, a los periodistas y demás, pero también al público en general, ¿no? Sí, bueno, empiecen a llamar a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y convénzanlos de hacer la charla más larga que pueda hacer. Quédate tranquilo. No tengo un problema en sentarme con mucho gusto en una silla en el escenario y aceptar que la gente pueda preguntar y sacarse todas las dudas que quieran. Con mucho gusto voy a ir contestando cada una de ellas como si estuviéramos en la universidad. Nacho, desde ya de acá me voy y hablo con la secretaria de Cultura, así que quédate tranquilo que hablamos. La secretaria de Educación y el intendente ahí, sí, una presión ciudadana. Vamos a hacer una presión. A ver si podemos ampliar la charla. Sí, cómo no. Qué bueno esto, ¿te acordás cuando en un momento se habló de la posibilidad de hacer la charla? Bueno, la verdad que me alegro que se haya concretado, ¿no? Porque era una de las cosas que uno quería, pero por ahí no conseguía el apoyo, pero bueno, gracias, como vos bien dijiste, al director de esta escuela, ¿no? Del colegio, se pudo lograr, así que también agradecido a él que ya tenemos a una persona como vos, que la verdad que podríamos seguir hablando ahora. Nacho. Sí, la idea, ya te digo, Rafael, la idea es que la gente pueda ir, pueda pasar un momento donde va a poder acceder a un conocimiento que no va a poder llegar de otra manera, así que lo que les recomiendo a todos, llévense una buena lapicera, un cuaderno, una carpeta, y vayan preparados para tomar nota, porque bueno, va a ser realmente interesante poder conversar estos temas. Yo voy a tratar de llevar 2 manuales fotocopiados, como para poder tenerlos ahí, a ver si alguna persona quiere acceder a eso. Bueno, después debe haber alguna fotocopiadora ahí en Goya que esté dispuesta a sacar fotocopias rápidas. Bueno, perfecto. Que se queden con él. Vamos a poner en campaña material para que lo puedan leer y puedan acceder todo. Perdón, ¿cuándo estarías llegando vos? ¿El viernes o el jueves? No sé. ¿Cómo? ¿Cuándo estarías llegando a Goya? Yo estoy viajando, yo tengo que trabajar, mañana trabajo como todos los periodistas el feriado, y voy a trabajar el jueves también, así que yo estaré llegando a Goya el viernes a la mañana. Así que te digo por las fotocopiadoras. Ya empezaremos todas las actividades el viernes allá. Perfecto. Así que bueno, vamos a estar tengo que ir a una escuela a dar una charla motivacional para los chicos. Sí. Eso va a ser muy lindo. A mí me gustan mucho los chicos, y poder motivarlos para que el día de mañana puedan soñar y puedan ser buenos padres de familia, buenas personas, buenos profesionales, buenos trabajadores. Después cada uno elige su camino, pero bueno, es importante Nacho, motivar a los chicos. Yo también soy del interior, yo también soy de un pueblo. Sí. La vida no ha sido fácil, he tenido que pelear desde siempre. Trabajo desde que tenía 12 años, tengo 47, y bueno, un poco quiero transmitirle
ese esfuerzo y esa dedicación a todos los chicos. Así que vamos a estar yendo a la escuela a darle una charla motivacional a los chicos. De esta manera voy a tratar de devolverle a Maximiliano, al director de la escuela, la gentileza que él ha tenido. Así que voy a ir a la escuela de ellos a motivar a todos los alumnos para que puedan sentirse con ganas del día de mañana pisar el trampolín y saltar a una vida libre. Y seguramente le vas a contar la anécdota cuando andabas en bicicleta, te decían, la verdad que transmitían los partidos y más. Les llevo a los chicos una muy linda sorpresa, que es una presentación muy linda que yo tengo preparada para mostrarle a los chicos en la escuela. Para que Nacho, todos se sientan motivados y que puedan pensar que en la vida las cosas son posibles, hay que proponérselas nada más. Así es. Muchísimas gracias por esta comunicación, la verdad que valió la pena, extensa, y siempre se aprende algo hablando con vos. Seguramente no va a ser la excepción el sábado y el domingo acá en Goya, y bueno, y también los chicos de la escuela que estén preparados, porque contarle la historia de la bicicleta cuando ibas a ir. ¿Cómo que decían el loco? El loco González, se reían todos en el pueblo, el loco González. Se burlaban. Sí. Bueno, pero esas cosas tiene, esas cosas tiene, la vuelta de la vida tiene esas cosas. Así es. Pero, y mirá dónde estaba hoy. Nacho, muchísimas gracias, muy amable por estar acá en la Rock and Pop 102.5 en la ciudad de Goya, y bueno, seguramente el día viernes vamos a estar ahí. De acá nos vamos a hablar con la directora de Cultura y ya estamos preparando alguna fotocopiadora para hacerlo lo más rápido posible. Bueno, vayan mañana a presionar ahí a la municipalidad. Mañana vamos a presionar. Un abrazo grande, que tenga un excelente viaje y te esperamos por acá, Nacho. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, muy amable. Así estábamos en comunicación, una comunicación extensa, pero creo que ha valido cada uno de los minutos, ¿no? Siempre un placer hablar con una persona que tiene este tipo de conocimiento. Yo considero, el periodista de investigación policial más importante, de la República Argentina, Ignacio González Prieto. Además él es licenciado en criminología, es abogado también, enseña en las facultades, da varias materias, eso quise decir, y la verdad que lo que habla por ahí, ¿no? Las personas de este tipo, muy terrenales y muy humildes. Yo le cuento una anécdota. Él compartió sin ningún tipo de problema, me dijo, mira, acá tengo todos los apuntes, y me pasó por el celular. ¿Y sabes qué? ¿Y saben qué? Mejor dicho, que ahí están del otro lado, me dice, ¿y cómo me agendo para que me mande? Toma mi celular. Me dio el celular, yo mismo me agendé y me envié el celular de él. Esto habla a las claras de la clase de persona con la cual estamos hablando, ¿no? Así que bueno. Y él contaba esta historia de cómo en su pueblo nacía este amor por el periodismo, y que finalmente llegó donde pudo haber llegado, o lo mejor dicho, donde está llegando, y que lo convierte sin lugar a dudas en la persona, en referente de cómo es. Habló absolutamente de todos los casos, lo tuvimos acá en la 102.5, primer medio en Goya que habla con él, después de muchísimo tiempo, y hablando de este caso que va a quedar en la historia de la criminología argentina. Nos estamos refiriendo al caso León. Vamos a una pausa, a una tanda, que debemos varias, y luego regresamos con más información en la tarde de la 102.5 por FM Rock and Pop en la ciudad de Goya.